Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy, 28 de enero, de quinto grado de Aprende en Casa. Asignatura Matemáticas, entre pisos y retículas cuadrangulares. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican el uso de las características y propiedades de triángulos y cuadriláteros. Énfasis, reproducir figuras formadas por cuadrados usando retículas cuadrangulares del mismo tamaño y en una misma posición como sistema de referencia. El tema que abordaremos tiene relación con lo visto en el desafío 29, donde hicimos la reproducción de figuras en una retícula en diferente posición. La albañilería es un oficio muy importante. Los albañiles en todos los ranchos, pueblos y ciudades hacen construcciones para que todos vivamos cómodamente. Carlos nos dice que don Pablo, su abuelito, es uno de los mejores albañiles del pueblo. Don Pablo tiene que colocar un piso muy especial en una cochera. Lo especial del piso es que debe de reproducir una figura que le han entregado en una retícula cuadricular, como la siguiente. La imagen que debe de reproducir en el piso de la cochera es semejante a la de la retícula cuadricular. Empecemos analizando la figura de la retícula cuadrangular de referencia para ver cómo podemos reproducirla en la cochera. La figura es un árbol de manzanas. Usaremos un cuadrito como unidad de medida. ¿Cuántos cuadritos mide de altura? Debemos de contar los cuadritos desde la última rama hasta la base del tronco, de arriba hacia abajo. Son 12. Y de ancho, la figura mide 6 cuadritos. ¿Por dónde deben empezar para reproducir la imagen de referencia en la retícula del piso? Creo que debemos empezar por el tronco o por la punta. También podemos empezar por la derecha o por la izquierda. A esto se le llama puntos de referencia, lo que nos permite que ubiquemos la figura para plantear la ruta de reproducción. ¿Cuáles son los puntos de referencia que pueden apoyarnos para lograr una reproducción de la figura más precisa? Un punto de referencia sería la base del tronco. Con los puntos de referencia, Carlos podrá explicarle a su abuelito cómo hacerle para que el piso que le han pedido le quede exactamente como lo espera quien lo contrató. Para saber si hemos entendido esta técnica, vamos a resolver la primera parte del desafío matemático número 30, cuadros o triángulos, que dice así: elige dos de las figuras que aparecen a la izquierda y reprodúcelas del mismo tamaño y en la misma posición. Después contesta las preguntas. Lo primero que hay que hacer es elegir una de las figuras y usar la retícula cuadrangular para reproducirla. Podemos comenzar con el juego del avión. Ahora vamos a encontrar el punto de referencia para iniciar la reproducción. Tenemos que encontrar el punto de referencia de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Del borde superior al avión hay 4 cuadritos. Y del borde izquierdo al avión hay 15 cuadritos. Busquemos la retícula cuadrangular donde haremos la reproducción. Luego ubiquemos el punto de referencia. Entonces vamos a colorear el primer cuadrito donde empezarás la reproducción para que quede de esta manera. Falta contestar la primera pregunta del desafío. Para contestar la pregunta hay que observar lo que hizo Inés. Analicemos esta figura y veamos qué es lo que hizo Inés. Inés no contó bien, le falló por un cuadrito. Son 6 cuadritos a la izquierda, no son 7. No tiene razón porque no son 7 cuadritos del pico de la bandera al borde izquierdo como ella dijo, porque son 6. El reto de hoy: resuelve el desafío matemático número 30, cuadros o triángulos, de tu libro de texto en la página 66. Asignatura Historia. Las diferencias políticas entre los liberales. Aprendizaje esperado. Describe el proceso de consolidación del porfiriato. Énfasis. Las diferencias políticas entre los liberales. Abordaremos de manera general las diferencias políticas de los liberales de las últimas 3 décadas del siglo XIX. Veremos algunas caricaturas que nos ayudarán a entender este periodo. Liberalismo es una filosofía política en la que hay un conjunto de principios políticos y económicos característico del siglo XIX que tiene como valores más importantes la libertad individual y la igualdad ante la ley. Esto se dio tanto entre los liberales de la primera mitad del siglo XIX como entre los que triunfaron frente a la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano.
Al finalizar la guerra contra el imperio de Maximiliano y la intervención francesa, se crearon dos grupos dentro del Partido Liberal: los liberales civiles, que apoyaron a Benito Juárez desde la Guerra de Reforma, y los liberales, que fueron destacándose dentro del ejército republicano, entre los cuales destaca Porfirio Díaz. Después del triunfo de la República, en 1867, Juárez volvió a ser elegido. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia y compitió por el puesto con Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, pero Juárez ganó la presidencia y, como repudio a ese triunfo, al grito de no reelección, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que hacía un llamado a desconocer el gobierno de Juárez. El levantamiento no llegó a extenderse tanto. Pocos meses después, Benito Juárez murió. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones, y en esas elecciones resultó presidente. Al llegar 1876, año en el que concluiría su administración, Lerdo intentó reelegirse. Ante esto, Porfirio Díaz otra vez hizo un llamado a tomar las armas, esta vez encabezando la rebelión de Tustepec. Se proclama entonces el Plan de Tustepec en 1876 en Oaxaca, bajo el principio de que ningún mexicano se perpetúe en el poder, y esta sería la última revolución. Observemos la siguiente caricatura política: a Rey Muerto, Príncipe Coronado, de 1877. Aquí vemos claramente que el Rey Muerto es Lerdo de Tejada, quien es representado en un ataúd, claramente vencido por la rebelión de Tustepec, mientras que el príncipe es Porfirio Díaz, al que lo están coronando unos ángeles que son sus aliados militares. Al estudiar el gobierno de Porfirio Díaz, podemos identificar tres etapas. En la primera de ellas, Díaz consolidó su autoridad y aumentó su poder. La segunda etapa que podemos señalar se da a partir del regreso de Díaz a la silla presidencial, donde concentra el poder de una forma personalista. Esta es la etapa de mayor esplendor del porfiriato. El inicio de un nuevo siglo marca la tercera etapa del porfiriato. En esta se hicieron visibles las contradicciones generadas a lo largo de 2 décadas. Porfirio Díaz envejeció. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, México se sumó al capitalismo mundial, impulsó las inversiones extranjeras, incrementó el tendido de vías férreas e introdujo avances tecnológicos en las actividades minera, industrial, agrícola y comercial. Se logró cierto progreso y paz, pero a un costo muy alto. La exclusión de amplios sectores, la explotación laboral y la represión política prepararían el terreno para el estallido de la Revolución Mexicana. Asignatura Español. Los textos expositivos guardan temas y subtemas. Aprendizaje esperado. Establecer criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. Énfasis: recabar información para un texto expositivo. Organizar textos que implican la clasificación, temas y subtemas. El día de hoy vamos a analizar textos expositivos para mejorar la comprensión de textos a partir de la identificación de temas y subtemas. Todos los textos centran su atención en un asunto, en algo sobre lo cual nos van a brindar información. Eso es el tema. Los temas pueden ponerse como título, como cuando hablamos de temas generales, y es el caso de esta lección. Sin embargo, podemos encontrar que los párrafos tienen temas y también subtemas. Los subtemas dependen del tema principal, pero brindan información más específica. Los subtemas los podemos identificar en muchos textos, como subtítulos. En esta imagen del libro de texto de geografía en la página 49 vemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a vincular el tema. ¿Por qué le llaman el planeta azul? El tema se inicia hablando de la cantidad de agua en el planeta y creo que responde a la pregunta. Leamos entonces la página 50 de nuestro libro y decidamos si responde o no a la pregunta. En esta imagen podemos apreciar que 2/3 partes de nuestro planeta están cubiertas de agua de los océanos. Además, hay agua en el interior de los continentes, en ríos, lagos y lagunas. Observa que la información que nos da esta imagen es de un planeta azul. Además, señala la gran cantidad de agua que se presenta en diferentes regiones de la Tierra. Ahí se encuentra información sobre el subtema vinculado a la distribución del agua. Es muy interesante lo que los textos expositivos muestran, porque analizan una porción de nuestra realidad y nos ayudan a entender lo que sucede y por qué sucede. Con la lectura de un texto expositivo pudimos identificar el tema general, que es el agua en el planeta Tierra. Si te diste cuenta, en el texto no hay muchos subtítulos, sino en la parte introductoria del texto que nos indica de qué va a tratar el texto.
Educación física, mejora tu desempeño. Aprendizaje esperado, mejora sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al participar en situaciones de juego, expresión corporal e iniciación deportiva para promover actitudes asertivas. Énfasis, identifica algunos de los elementos que estructuran los juegos y sus implicaciones en su desempeño. Cada situación de juego en la que llegamos a participar tiene una serie de pasos que podemos poner en práctica y desarrollar habilidades para poder mejorar día con día en cada uno de esos juegos o retos físicos. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!